Buen día, ¿me escuchan? Buen día. Hola Dalma, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, profe, ¿cómo Bueno, va? Vanessa, Manuel, buen día Jazmín, Buen día, Buen profe. día, profe. buen día Yelén, ahí vamos los 12 que me figuran acá. A ver quiénes son. Buen día. Bien, Milagros. Hola Nazaret, buen día. Liebig, Guillermo Liebig, está sin cámara y sin audio. Jazmín ya está, Manuel. Buen día, Milagros. profe, no puedo conectar la cámara, Bien, ¿quién habla? pero estoy... Guillermo. Hola Guillermo, buen día. Nazaret ya está. Vanessa. Bien, Vanessa Centenari, te veo. Adriano, debe ser del centro de estudiantes, ¿no? Bueno, no tenemos. Abril, ¿también estás? Bien, hola Hola, Abril. profe. Sí. Bueno, ¿por qué hago todo esta entradita? Porque nos están diciendo que tomemos lista. Así que ahí, bueno, ahí veo los 12 alumnos, creo que a excepción de uno, que es Adriano Pagela, me parece que el resto son todos de la comisión. No recuerdo a Adriano Pagela, pero bueno, puede ser. Me parece que es del centro de estudiantes. Bueno, estarían faltando 3. Antonella que me avisó, y no sé si hay Hola, Jimena. Hola, profe, buen día. Bueno, me parece que la única que me avisó es Antonella. Nada, a raíz un poquito de, bueno, yo no los veo hace rato, porque la semana pasada no tuve, pero como les decía con anterioridad, de los 26 creo que éramos, quedamos 15, y de esos 15, bueno, ojalá queden los 15 que están aquí, y vamos a tener que en algún momento ponernos un poco más rigurosos y un poco más exigentes, por lo menos esa es la bajada de línea, con respecto a las asistencias. Así que, bueno, nada, no lo veo a Lautaro, pero Lautaro siempre viene, y no sé alguno más que me esté faltando. Bueno, están viendo, me parece que vieron acciones de filiación. Yo voy a hacer si les parece, un repasito rapidito, porque hoy vamos a ver bueno, las acciones de reclamación, y la clase que viene verán las acciones de impugnación. Las acciones de filiación están divididas en 2 grandes grupos. Unas son las de reclamación de Estado y otras las de impugnación de Estado. ¿Lo tenían? ¿Lo saben? Lo vamos a repasar ahora. ¿Quién va a leer? A ver, con una voz argentina. Leo, profe, si quiere. Bueno, Dalma, atenta con el código. Te voy a ir situando más o menos en dónde. Vamos a ver lo que es primero el estado de familia, para tener, o para repasar, si ustedes ya lo vieron, es la posición que ocupa una persona dentro y en relación a su grupo familiar. Como te envidio, Manuel. Se modifica por el fallecimiento o por el ejercicio de una acción de Estado, de una de estas acciones que nosotros vamos a explicar hoy, que algunas emplazan un estado que yo no tenía, o algunas desplazan un estado que yo tenía, pero que no era el correcto. Las acciones de Estado pueden ser constitutivas, como les dije recién, constituyen un estado, o declarativas, afirman o reclaman uno preexistente, uno que yo tenía y tal vez no sabía, o tal vez estaba equivocado. Entonces, ¿cuáles son las acciones de filiación en particular? Recuerden que les dije, la acción de reclamación, y las acciones de reclamación en particular son 6. Leo: reclamación de la paternidad, indagada por el Ministerio Público, la acción de reclamación que les dije recién, la posesión de Estado, la presunción en caso de convivencia, bastante controvertida, me parece que es tuyo, pero no lo sé,
el reclamo alimentario antes de ese reconocimiento, inclusive hasta en el momento de la gestación, y los daños y perjuicios de la falta de reconocimiento. Esas son las acciones de reclamación. Las acciones de impugnación, que nos vamos a ver hoy, pero que igual se las digo, es la impugnación de la maternidad, la impugnación de la filiación presumida por ley, la ley presume que puede ser, pero tal vez no lo es, la acción de negación, la acción de impugnación preventiva, la acción de impugnación del reconocimiento y la nulidad de ese reconocimiento que era erróneo. Hoy vamos a ver las acciones de reclamación, eso que va a tratar de cambiar ese estado, que voy a tratar de agregarle al estado que yo no tenía. Las acciones de filiación son aquellas que se encargan de emplazar, como en este caso las de reclamación, de poner, de dar, de manifestar, de emplazar, o de desplazar, algunas, a una persona de un determinado estado, como les dije lo que era la relación de estado, esa relación que tiene ese hijo o hija dentro de una familia, de un núcleo familiar, de padre, de madre, o de hijo, o de hija, o de hija y de hijo, como ustedes quieren, va a cambiar la relación a partir de esta acción. Vamos a repasar, pero seguramente lo han visto, las características, recuerden que son inalienables, porque no pueden ser objeto de cesión, las acciones estos estados de familia no se pueden ceder, irrenunciables, ya que se encuentran en el ámbito de la autonomía de la voluntad, recuerden lo que hablamos, de la voluntad de las partes, de este principio de libertad que está tan vinculado a la voluntad, y recuerden los que hablamos en algún momento de las TRHA, de cómo impacta directamente, de cómo hay esta controversia de derechos, el derecho a la identidad o el derecho a la intimidad. ¿Recuerdan todo esto que estamos hablando? Que ya lo hablamos, la veo a Dalma con el sí, y lo sigo envidiando a Manuel con un amargo que debe estar riquísimo. Recuerden que son imprescriptibles, aunque susceptibles de caducidad. O sea, no tienen prescripción, no prescriben, inclusive menos para los hijos, pero sí caducan. O sea, hay un tiempo para manifestar esta acción que después los vamos a ver. Acciones de filiación y en el TRHA, en estas técnicas de reproducción humana asistida, que es el artículo 577, hoy no lo vamos a ver. Recuerden que se puede rechazar in limine cualquier acción, está en el 563 y en el 564, pero me imagino que lo habrán visto. La amiga Dalma, que se sitúe en las acciones de reclamación que están en el artículo 583, 584, 585, 586 y 587. Tengan el código si quieren a la vista, pero es relativamente de fácil lectura y es un tema lindo para ver, a veces difícil porque a ustedes no se les manifiestan lo que es una acción, pero bueno, es una demanda, es interponer una acción con el otro para conseguir algo. En este caso, emplazar un estado que no tenía. Y recuerden siempre la relación, la definición de estado es esta relación directa que tiene un hijo, una hija, una persona dentro de su núcleo familiar, ¿no? Revéanlo, pero después si quieren lo repasamos rápido. Es necesario aclarar también que todo este tipo de acciones se aplican solo en caso de filiación por naturaleza, o bien cuando no se haya prestado el consentimiento conforme las disposiciones de este código. Son por naturaleza, después van a ver en un apartado especial las del TRHA, o ya las han visto, pero bueno, NASA me dice que no, pero tiene una disposición especial, después vamos a leer el código. Recuerden, aunque no lo sepan, como hablamos antes, del derecho a la intimidad, del derecho a la identidad. Recuerden cómo tiene que ser ese consentimiento, que tiene que ser expreso, que tiene que ser voluntario, que tiene que ser... Bueno, en algún momento lo van a ver y si no, ya lo vamos a repasar. Acción de reclamación. Esta acción tiene por fin inmediato el emplazamiento de una persona en el estado de hijo. Es la importante de todas estas acciones.
O sea, es la de emplazar a una persona, de meter, de titular, retitular en el estado de hijo. Podrá reclamarse la filiación, obviamente, matrimonial o extramatrimonial. Si es matrimonial, va a estar dirigida la acción contra los cónyuges, en forma conjunta o en forma indistinta. Recuerden que es cónyuges, no cónyuge. Se ríe Jazmín, pobre, pero no lo digo por ella. Es cónyuge, ¿no? Porque en el examen la doctora Casal vi que corrigió varias veces. Es cónyuge. Yo a veces también se me escapa y uno lo dice rápido, pero no es cónyuge, es cónyuge. ¿Se entendió esa parte chiquita, aunque sea? Bueno, es una apreciación nada más. En forma conjunta, cuando no ha sido inscrito como hijo de ambos, porque a veces lo que le puede pasar es que se inscribe a nombre de uno solo y no del otro. O sea, uno lo inscribe, pero no a nombre del otro. Después vamos a ver, porque ahí hay otra acción, porque ahí ya se va a meter la administración primero del registro civil, que va a hacer una serie de averiguaciones, y después en la parte jurídica, el Ministerio Público Pupilar, que va a hacer las veces de quien va a incoar esta acción para llevarla adelante, porque está inscrito a nombre, por ejemplo, de su madre solamente, que es la mayoría de los casos. O de ambos, por ejemplo, si no lo inscribió ninguno de los dos. En el caso de ser extramatrimoniales, contra quienes considere este hijo que son sus progenitores. A veces, hola Guillermo, ahora sí te veo. A veces lo tiene que presumir, obviamente, porque no lo sabe. Y porque cuando uno no lo sabe, la prueba, la reina de las pruebas, en este caso, ¿cuál es? ¿La genética? Sí, correcto, es la genética, es el ADN. Entonces, a veces uno presume, pero no tiene esa confirmación. La prueba va a ser amplia, sí, va a ser amplísima, y lo vamos a poder reconocer por cualquier medio de prueba, pero esa es la reina de las pruebas, que es una prueba genética, una prueba de ADN. Se encuentra regulada esta acción en el artículo 582, como ya les dije, que a continuación vamos a ver. El hijo puede reclamar esta filiación matrimonial contra sus progenitores. Recuerden que puede ser contra uno o contra ambos. Y recuerden que puede ser matrimonialmente o extramatrimonialmente si existe la presunción. Si no resulta de la inscripción en el registro de Estado Civil y capacidad de las personas, obviamente no está inscripto, por eso lo va a reclamar, la acción debe entablarse contra los cónyuges conjuntamente, porque ninguno de los dos, como les dije antes, los inscribió. El hijo también puede reclamar su filiación extramatrimonial contra quien considere, repito y redundante, quiénes son sus progenitores. ¿Qué pasa en el caso de haber fallecido alguno de los progenitores? Entonces me va a preguntar Manuel, ¿voy contra los herederos? Sí, siempre. La acción se dirige contra los herederos. Estas acciones pueden ser promovidas por el hijo en todo el tiempo, y sus herederos pueden continuar la acción, los herederos del hijo, el que la promueve, iniciada por él, o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o siendo persona incapaz. Después lo vamos a ampliar. Pero recuerden un poco, el hijo puede, el hijo es el legitimado activo para llevar adelante esta acción. ¿Qué pasa si fallece, si es incapaz o si es menor de edad, que es un tipo de incapacidad también? La podrán seguir sus tutores, sus encargados, el Ministerio Público Pupilar, o después vamos a ahondar también, porque no, recuerden esta figura del abogado del niño, que también se preguntó en el examen y que hoy toma tanto vuelo con esto de la autonomía de las voluntades. Entonces, podré seguir instando esta acción, y también, si del otro lado muere contra quien tengo la legitimación pasiva, iremos, como dijo el amigo Manuel, con sus herederos. Dalma, por favor, el 582.
582. Reglas generales. El hijo puede reclamar su filiación matrimonial contra sus progenitores si no resulta de la inscripción en el registro del estado civil y capacidad de las personas. Recuerden acción- que si registra de un solo progenitor, podrá ir contra el otro. Si no resulta de ninguno de los dos, cuando entraría en la categoría de extramatrimonial, va a poder ir contra los dos, contra uno, indistintamente contra ambos. Continúe, Dalma. La acción debe entablarse contra los cónyuges conjuntamente. El hijo también puede reclamar su filiación extramatrimonial contra quienes considere sus progenitores. Correcto. En caso de haber fallecido alguno de los progenitores, la acción se dirige contra sus herederos. Contra los herederos de esto. Entonces, Contra sus herederos. correcto, en caso de su presunción, va a poder ir contra los herederos de quien iba a entablar la acción. Sí. Estas acciones pueden ser promovidas por el hijo en todo tiempo. En todo tiempo. Ahí recuerden que entra la regla de la no prescripción, de que es imprescriptible. Ahora, sí vamos a acomodarnos después a las reglas de la caducidad, que es cuando la acción se termina, caduca. Siga. Sus herederos pueden continuar la acción iniciada por él o entablarlas si el hijo muerto... Sí, seguí. Sí. O entablarla si el hijo muerto... O entablarla si el hijo hubiese muerto, en la menor edad o siendo persona incapaz. Ya ahí son los del niño, o los del hijo. Ya son estos herederos los quienes siguen la acción. Es la legitimación activa. La legitimación pasiva es contra los posibles progenitores. ¿Entienden las dos legitimaciones? ¿Quién va contra quién? ¿Jazmín? ¿Sí? ¿No? Sacate el audio y pregúntame. Me costó, pero sé que tengo el libro, por eso mejor no interrumpo la clase de último. No, pero vos interrumpí todas las veces que quieras. Me está costando darme cuenta cuándo van a ser los hijos del que quiere la filiación y Cuando muere. Los hijos no, los herederos. los herederos. Cuando esta persona muere, quienes son sus herederos pueden continuar con la acción, porque tienen la legitimación activa. ¿Contra quiénes van a ir? Que es la legitimación pasiva, es contra los posibles progenitores. Pero ¿qué pasa? Como decía el caso recién de Manuel, ¿qué pasa si esos posibles progenitores mueren? También yo voy a poder ir contra los herederos de estos para llegar con el resultado de la acción que quiera. ¿Podrá tener un resultado negativo, positivo? Claro, si me emplaza en la calidad de estado de hijo que yo estoy persiguiendo. ¿Podré tener un resultado negativo? Sí, claro. Puede que no lo sea. Hay un montón de casos en la historia, recuerden lo de la hija de Perón, que finalmente no lo obtuvo, hay un hijo de Fangio que sí lo obtuvo, hay otro hijo de Fangio que, posible hijo de, yo digo hijo de Fangio por la prensa, ¿no? Pero que no la obtuvo. Se me vienen, bueno, ni hablar de Maradona, que pasó por un montón de este tipo de acciones, con algunas con resultado positivo y con otras con resultado negativo. ¿Por qué hablo de estos casos? Porque son públicos, ¿no? Pero para que ustedes tengan el conocimiento de que la acción puede tener un resultado positivo cuando lo emplaza en este estado de hijo, o negativo, no lo es, ¿no? Profe. Sepa. Perdón. Dale, ¿quién? Tengo una pregunta cortita. ¿Puede ser relevante que haya habido posesión de estado de hijo antes Sí, claro que de es iniciar la relevante. acción? Sí, claro que es relevante y la acción se llama posesión de Estado. Entonces, como dice Guillermo, pero después lo vamos a ver, es como si fuera el hijo, pero en realidad no lo era. Pero fue tratado como hijo siempre. Entonces sí, claro que es relevante. Y claro que va a ser vinculante a la hora de obtener esta nueva este nuevo emplazamiento de Estado. Claro que va a ser relevante. Sí, ¿quién otro preguntó? ¿Jazmín o Jimena? No sé quién era. No, era yo. Dale, No, yo le Dalma. quería preguntar, la primera frase del artículo,
Ay, porque justo estaba anotando y no El llegué. hijo puede reclamar su filiación matrimonial contra sus progenitores si no resulta de la inscripción en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Claro, vas conjuntamente contra ambos cuando no tenés inscripción de ninguno de los dos. Porque Correcto. si tengo inscrito a uno de ellos, Voy uno de ellos contra el sí me otro. reconoció, voy contra Sí, el otro. correcto, sí. Que es O lo sea, que, voy como si fuera extramatrimonial, ¿no? claro, cuando es extramatrimonial yo no tengo casi siempre ninguno de los dos. El reconocimiento de ninguno de los dos. Son dos demandas No, distintas, si quieres no, es en la misma, pero voy a ir contra dos personas distintas que yo presumo que puedan ser mis padres. Siempre Pero hay una presunción. Sí, dígame. no, me cuesta entender eso, porque cuando es matrimonial, vos no el matrimonio no te reconoció ni el padre ni la madre. Entonces, la demanda es conjunta contra ellos como Sí, matrimonio. sí, Cuando correcto. cuando es extramatrimonial, tenés un presunto padre y una presunta madre que los dos no Subsidiariamente tienen, puedo ir con una misma acción. como un litisconsorcio. Son litisconsorcio pasivos. Ah, listo, ahora sí. ¿Se entendió ahora para todos? Jimena mira como diciendo, me dijo litisconsorcio y me mandó a contratos nuevamente, pero no. Pero de eso se trata, de poder ir subsidiariamente contra ambos. ¿Se entendió? ¿Continúo? Sí, ahora sí. Dale. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Arriba, Manuel. Así como en la práctica, porque me cuesta verlo en la realidad. Por ejemplo, si yo quiero entablar una acción para mis posibles padres, hoy en mi acta de nacimiento, ¿qué diría que soy hijo de quién o sería de otro? ¿Cómo sería? Eso me cuesta ver. Es Un que supuesto así real. bueno, te cuesta verlo porque no es tantísimo común. Claro. O sea, te cuesta verlo porque este efecto y perdonen a aquellos que me metan en su vida privada, pero lo de la cigüeña y el repollo es mentira. Recuerden, se los digo hoy, pero discúlpenme. Entonces, claro, como dice Manuel, es complicado. O sea, ¿qué hace este pibe? ¿De dónde? ¿Quién lo trajo al mundo? Ahora, vea eso desplazado en el tiempo y vea eso con algún síntoma de precariedad, ¿no? Entonces usted me dice, bueno, entonces nos vamos al de la clase de equitación o al que no tenía para comer. Al de la clase de equitación es más difícil, pero en el otro lado tal vez no puede haber un hospital porque hay una partera, amiga o amigo, porque es todo mucho más promiscuo y porque es todo mucho más, lamentablemente, marginal. Y usted me dice, ¿y ese pibe? Bueno, hay pibes que es real, que los dejan en un lado, que los dejan en la puerta, que los abandonan. Entonces después el que ve con esa cajita, ¿de dónde salió este pibe? Bueno, obviamente que salió de una mamá y de un papá o de una técnica que la ciencia lo pudo traer, que va a ser también bastante más difícil, ¿no? En estos estados marginales. Pero no importa, pero el chico va creciendo. Usted me dice, bueno, ¿tendrá situación de calle? Sí, obviamente, es probable, o no. O tal vez una familia o un hogar o una institución que agarran a estos chicos, como puede ser, no sé, Hogares de Belén o donde está Cristina ahora, se me fue. Bueno, no importa. Pero en algún momento este chico, con su derecho a la identidad, ¿qué va a querer saber? Che, ¿quién es mi mamá y quién es mi papá? Y usted me va a decir, ¿y es difícil? Y sí. Y claro que es difícil. Pero también es difícil reconocer por ejemplo, en esta entidad de nietos, a hijos de desaparecidos, que también es un caso que usted lo puede ir llevando por ese lado. Ahora, pero las pruebas genéticas existen, los indicios existen, las presunciones existen. Alguien le dijo, yo sé quién es tu papá, yo sé quién es tu mamá, el aspecto físico, X, ¿no? ¿Me entienden que es muy amplio? Pero es un derecho tan importante que a veces cierra la puerta de otros derechos. Por eso yo les decía lo de la contraposición de derechos, como es el de la identidad. Yo quiero saber de dónde vengo, más si les acabo de anticipar
que lo de la cigüeña, perdonen, es mentira. Pero bueno, ¿contestado, Manuel? Si el hijo fallece, lo que hablaba recién la amiga Dalma, antes de transcurrir un año, si el hijo fallece, antes de transcurrir el cómputo de un año, desde que alcanzó la mayoría de edad o la plena capacidad, recuerden que puede ser menor de edad o puede tener una capacidad restringida, y durante el primer año siguiente al descubrimiento de las pruebas, o sea, y durante el primer año que él se dio cuenta, porque tal vez lo ignoraba, entonces él se dio cuenta por algún indicio, por alguna presunción, en que se haya de fundar la demanda. Desde ese descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por todo el tiempo que falte completar dichos plazos. Recuerden, si el hijo fallece, ya lo vimos con anterioridad, pasa, como dice Manuel, a sus herederos. ¿Quiénes son los legitimados? Ya los vimos y creo que me preguntaba, creo que era Jazmín, recordá cuál es la legitimación activa, es donde recae el derecho para yo poder iniciar la acción, y cuál es la legitimación pasiva, es quien recibe esa acción, quien pasivamente está obligado. ¿Por qué pasivamente? Porque puede ser que sí o porque puede ser que no. Entonces, el legitimado activo, que en la mayoría de estos casos va a ser el hijo, o como dijo Manuel, sus sucesores, van a tener la legitimación activa. Entonces, Jazmín, ¿contra quién? La legitimación pasiva contra los presuntos padres o contra los herederos de estos presuntos. ¿Se entendió? Vanessa mira como diciendo, ¿sí? Ah, perfecto. Son legitimados activos para iniciarla los hijos y sus herederos. Si el hijo es menor de edad, estaría representado más allá de por el asesor de incapaces, recuerden, por un tutor al ítem, o sea, por un tutor, o bien, recuerden lo que le dije, por esta figura del abogado del niño, y recuerden esto de escuchar a las partes. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esto de poderlo? Esta maduración progresiva, ¿no? De poder ir escuchando a los niños en la medida de su maduración, de su intelecto, de sus capacidades. En el examen se preguntó, ¿y va a ser vinculante esto? Y el juez lo va a escuchar. Ahora, el juez va a decidir en base a su razonabilidad, como decimos siempre, y no es lo mismo una persona o un nene de 9 años que un nene de 15, por ejemplo. Ahora, ¿va a ser vinculante? Sí, el juez lo va a escuchar, claro que lo va a escuchar, pero por su razonabilidad va a llegar a un fallo que tal vez no es lo que escuchó del niño. Y recuerden, porque también se preguntó en el examen y muy poco lo sabían, que esto va a estar acompañado ¿de qué? De un equipo interdisciplinario. Y en el equipo interdisciplinario no está el asesor de menores, como decían algunos. Sí hay un psicólogo, sí un psiquiatra, sí hay un asistente social, Vanessa. Entonces se volvió a preguntar, ¿y qué va a hacer? Va a relevar el campo, va a ver dónde viven, cómo, se va a llevar de presunciones, se va a llevar de miradas, se va a llevar de estados de cohabitación. Y entonces va a preguntar Guillermo, y ahí entra un estado de vinculación, y va a ser escuchado también, porque ahí va a ver que duermen todos en una sola habitación, que las camas están todas juntas, que duermen en el piso no, que comen o no. ¿Me siguen? O sea, de todo eso, hacemos un queso. Bueno, se trata de un hijo extramatrimonial, puede estar representado por el progenitor que lo ha reconocido, porque acá las acciones no se mezclan. Lo reconoció el progenitor, pero no es su padre. También puede estar auxiliado poder, ya que este vínculo filial no se vería afectado por el ejercicio de la acción. El papá lo reconoció, pero no es su papá. Después vamos a ver, como dijo, creo que Guillermo Manuel, lo de la posesión de Estado. Entonces no lo limita en la acción y lo puede representar quien lo reconoció porque es un adulto mayor. Según el artículo 100 de la Constitución
del Código Civil y Comercial de la Nación, las personas incapaces, me lo pongo bien grande porque se tomó, ejercen a través de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí. El artículo 677, establece que se presume que los hijos adolescentes pueden estar en juicio juntamente con sus progenitores o incluso en forma autónoma con asistencia letrada. ¿Qué es la asistencia letrada? El abogado del niño. ¿Sí? ¿Se entendió, Guillermo, NASA? ¿Sí? Ante el fallecimiento del principal interesado, que igual ser Dalma o Jazmín, el hijo, los herederos de este podrán continuar con la acción cuando, repito, el fallecimiento se produjo siendo menor de edad o incapaz, cuando hubiera iniciado la acción antes de su deceso. Antes de morir, inició la acción. En este último caso, no caduca la acción, ya que la norma no fija ningún plazo alguno. Muere dentro del año siguiente a haber adquirido plena capacidad, sus herederos también pueden continuarla hasta que se cumpla ese plazo, recuerden que era el de un año, y el deceso es durante el año siguiente a la obtención de las pruebas en que va a fundar la demanda, sus herederos pueden continuarla hasta que se cumplan todos sus términos, o sea, se llegue a una sentencia. No se reconoce legitimación a otros interesados como podrían ser, por ejemplo, los acreedores del hijo. Ahí está la amiga Dalma. ¿Son personas, tienen legitimación activa los acreedores de este hijo? No. Los herederos sí, los acreedores no, ni cualquier otro tipo de persona que no herede. Los legitimados pasivos, Dalma, son el progenitor y su cónyuge o el listiconsorcio pasivo necesario que tiró alguien por ahí, que ahora no me acuerdo quién era, me parece que fue Guillermo, asegurando Yo era, ambos... profe, usted me está diciendo a mí, pero no era yo la que pregunté. Bien, Dalma. Entonces, no me acuerdo quién era. Un caso de ellos sí es extramatrimonial porque en este caso no rigen las presunciones y el resultado del reclamo no afectaría, recuerden, al otro progenitor, puede ser de uno y no del otro. Si los padres han fallecido, los legitimados pasivos serán quienes, otra vez, sus herederos. Ello se aplicó tanto a la muerte de uno como de ambos. ¿Qué pasa con la caducidad? Lo que dijimos de esto que es imprescriptible, pero sí puede caducar. El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo, ya que de lo contrario afectaría el derecho de identidad del mismo, como le hablamos, que es un derecho súper primario. Sin embargo, rigen para sus herederos los plazos de caducidad ya mencionados. Entonces, para el hijo no, pero para los, recuerden, herederos sí. Jimena, ¿me seguís? Bien. ¿Cuál es la prueba? Recuerden que son todos los medios de pruebas habidos y por haber, o sea que los medios de prueba son amplísimos para probar estas presunciones, pero recuerden cuál es la reina de las pruebas, en este caso de filiación, que van a ser las pruebas genéticas. Me dirán, ¿y la negativa opera como una presunción? Vamos a ponerle que ni, pero hay que lograr la prueba de ADN. Ahora, muchos no llegan a eso, entonces van a tener una que el juez los va a intimar a que la hagan por efecto de la justicia. Tendrá por objeto probar la existencia del nexo biológico, obviamente, si es padre e hijo, entre el accionante y el demandado, pudiendo para ello recurrirse a cualquier medio de prueba. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, emplazarlo en el estado que yo reclamaba. La finalidad de esta acción consiste en emplazar al hijo en un determinado estado de familia, recuerden la definición de estado de familia, teniendo efecto erga omnes. ¿Qué es erga omnes, NASA? Es para todos. Abre ese paraguas protector para todos. A partir de la inscripción de la sentencia, recordaban esa en el registro de estado civil y capacidad de las personas, porque ahí voy a después a tener la publicidad. Y mi certificado dirá de quién soy hijo, cuando Manuel ni siquiera lo tenía. Ahora lo va a tener. ¿Se entendió? Vamos con la segunda. Es la acción de reclamación de esta afiliación por el Ministerio Público. Un poco lo que decía Manuel recién, cuando nadie puede ejercer estos derechos por el que tiene la legitimación activa, en este caso que era siempre por el hijo.
Se trata de una acción de emplazamiento que se inicia cuando un hijo es inscripto solo con la filiación materna, ni siquiera la que dijo Manuel. Será en este caso el Ministerio Público quien le oíste para que el niño posea este emplazamiento filial, porque el del Ministerio Público también sabe que no vino del repollo. Entonces dice, lo anotan a nombre solo de la mamá y el papá. Y el papá, esta chica, o por ignorancia, o por temor, o por miedo, o por marginalidad, o por lo que se llame, no lo sabe. No lo dice o no lo cuenta. También en este momento estoy envidiando a Vanessa. Pero bueno, nada, pero tiene que tener un padre. De algún lado vino. Bueno, entonces, ¿qué hace el Ministerio Pupilar, el Ministerio Público? Entonces lleva adelante una investigación sumaria, una investigación administrativa, va a querer conocer, la va a citar a la mamá para empezar a requerir de ella quién puede ser el progenitor de su hijo. Y ahora me van a decir, ¿siempre ocurre esto? Y bueno, me voy al caso de Manuel. Muchas veces es difícil, porque muchas veces ni siquiera lo anotan. Pero en este caso es cuando lo anotan solo con el nombre de uno. Esta es la acción, en donde sí interviene el Ministerio Público Pupilar, a las veces de seguir de oficio, llevar adelante esta acción. Entonces va a requerir de esta mamá una investigación sumaria, ¿no? Lo va a llevar adelante, le va a hacer preguntas, le va a cuestionar quién puede ser. La madre muchas veces lo ignora, muchas veces no lo quiere decir, muchas veces colabora. Entonces me preguntarán por qué. Porque ella también quiere que ese hijo tenga a su papá, pero ella sabe quién es y el padre no lo quiere reconocer, no quiere ir a poner el gancho. Entonces sí tiene mucho dato la madre para aportar. ¿Qué pasa si vencida esta investigación sumaria administrativa que hace el Ministerio Público, el Ministerio Público va a ir a la justicia y la va a llevar a la justicia para que esta acción tome fuerza y tome nombre? En todos los casos en que un niño o niña aparezca inscripto solo con la filiación materna, el registro civil debe comunicar al Ministerio Público, el cual debe procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. Entonces recuerden que primero hay una etapa sumaria administrativa en el registro civil, que cuando ven que tiene un solo nombre, el de la mamá, y después el Ministerio Público Pupilar va a tomar de oficio esta acción en la justicia y la va a llevar adelante. A estos fines se debe instar a la madre a suministrar el nombre del presunto padre, como les dije recién, y toda información que contribuya a su individualización y paradero. La declaración sobre la identidad del presunto padre debe hacerse bajo juramento, haciéndole saber a la madre las consecuencias jurídicas que deriven de una manifestación, porque recuerden, o que puede ocultarlo, o que esas manifestaciones pueden ser falsas, ¿no? Va a inculpar a una persona para que se siga una acción que no tiene nada que ver, o puede ignorarlas, o puede tener la duda. Bueno, ante la duda también se requerirá una instrucción sumaria. Antes de remitir la comunicación al Ministerio Público, el jefe u oficial del registro civil, como les dije de antemano, debe citar a la madre e informarle sobre los derechos del niño y los correlativos deberes maternos de conformidad con lo dispuesto a la ley especial. ¿Se hace? Sí se hace. ¿Va la madre cuando la citan? Muchas veces va porque va a buscar su certificado, como dice Manuel, de nacimiento, muchas veces no. Entonces, en este segmento nos transformamos en abogados hoy. Entonces, ¿pasa siempre? No. Y ustedes me dicen, ¿pero cómo puede ser? Y pasa. No los anotan a los nenes. Entonces me pregunta Vanessa, ¿y puede hacer esto? Y sí, pasa. Ahora, después van a correr otros segmentos administrativos. Entonces me va a decir usted, ¿con qué coerción? Con, por ejemplo, la escolaridad.
Entonces, cuando uno va a escuela, van a pedir certificado de nacimiento, ahí empieza a tratar de encauzarse la cosa. Pero dice, ¿y los chicos que no están escolarizados? Y claro, sí, hay un montón de chicos que no están escolarizados. Ahí entra otro elemento persuasivo. ¿Saben cuáles son? Los comedores. Entonces, se ríe Manuel, pero créeme que es real. Va a la escuela por el comedor. ¿Por qué? Porque tiene que comer. Pero va a la escuela. Se escolariza. Se va tratando de cerrar el círculo. ¿Solamente con la inscripción? No. Con aspectos también colaterales. Y ustedes me preguntarán, ¿cuáles? Por ejemplo, las vacunas, la salud. ¿Me siguen? ¿Cómo tenemos a un pibe que lamentablemente yo les dije lo del repollo, y ahora me arrepiento, pero bueno, que viene de algún lado y yo lo tengo que meter en el sistema? Porque ese sistema le va a dar una mano enorme a ese pibe. Pero no solamente porque sepa quién va a ser el papá o la mamá, porque lo va a tratar de encauzar dentro del mundo real que le toca vivir, con la salud, con la escuela, con el alimento, con la sociabilización, con el aprender, con el saber. ¿Me siguen? Ahora, montones de veces sale, créanme que montones de veces no. Entonces les vuelvo a un caso para atrás. Creo que la nena se llamaba Maite, esta nena que la buscaron por un montón de días, que andaba con un señor en una bicicleta. ¿Era Maite? Creo que sí. Maya Era era, Maite, profe. profe. Maya Era era. Maite. Maya. Ah, Maya, sí, sí. Pues se llamaba como mi hermana, por eso me acuerdo bien. Gracias, Sí, sí. Manuel. Esta Maya, bueno, igual no importa el nombre de la nena en específico, pero yo para que recuerden el caso, este señor, que parecía que era un secuestrador, después no lo fue tanto, o no lo sé, que se la llevó, tampoco estaba dentro del sistema. ¿Y saben cómo sabían que se llamaba? Porque había estado preso. Y vos me decís, pero no era un hombre grande. Sí, claro que era un hombre grande. También estaba fuera del sistema. Entonces, ¿pasa? Sí, claro que pasa. Y esa nena que tanto se habló, que la madre, que más allá del problema marginal de las drogas, esa nena tiene un padre. Nunca se supo nada. O sea que ahí me voy al caso que decía Manuel, tampoco hubo atrás de eso alguna acción. O si la hubo, tuvo un efecto negativo, tuvo un estado negativo, porque nadie habló del padre de esa nena. ¿Lo recuerdan al caso, no? Siempre hablaron de la madre, de sus problemas y de su marginalidad. Ahora, ¿pasa? Sí, claro, pasó hace un mes en la República Argentina. ¿Hubo acciones de filiación? Tal vez sí, no lo sé. Pero digo, si las tuvo o no, sirve el ejemplo para que vean muchas veces cómo son las cosas, ¿no? Cómo suceden y cómo mucha gente está fuera del sistema. La declaración sobre la identidad del presunto padre debe hacerse bajo juramento, ya se los dije, antes de remitir la comunicación al Ministerio Público, el jefe oficial de Registro Civil, ya se los dije, debe hacer esta instrucción sumaria. Cumplido esta etapa, las actuaciones se remiten al Ministerio Público para promover ¿qué? La acción judicial. ¿Cuál? Esta. A diferencia de la normativa anterior, en este caso no se le consulta a la madre sobre las posibilidades de iniciar una acción. Me van a preguntar a Yeleni por qué no se le consulta a la madre. Y porque acá está el Estado, en respaldo de la identidad de ese hijo, porque la madre no va a mover con esta acción, no la va a hacer o no la hizo o no le interesa. Atento a que no se trata de un derecho propio, sino que se trata del derecho de su hijo. ¿Cuál es el procedimiento? El artículo prevé el procedimiento que debe seguir el órgano administrativo, como les dije anteriormente, el registro civil en esta investigación sumaria y administrativa para instar o continuar la reclamación de paternidad con el Ministerio Público Pupilar en la sede judicial. Este procedimiento se divide en 2 etapas, se los dije ya. ¿Se entendió? Me lee, Dalma, el artículo de la segunda. Dale, el que sigue.
584. Sí, señorita. Bien, posesión de Estado. La Ujú. posesión de Estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético. Bien, entonces, ¿qué es la posesión de Estado? La posesión de Estado es el goce de un hecho, de un determinado estado de familia, con o sin él. Por ejemplo, que brinde, como le decía yo recién al amigo, a otro el trato de hijo, es decir, que se encargue de cuidarlo, de alimentarlo, de llevarlo a la escuela, de cuidarlo, de quererlo, aunque no esté inscripto como tal en el registro de Estado Civil y capacidad de las personas, que es lo que acaba de leer Dalma en el 584. Tiene esa posesión de Estado. ¿Es el padre? No. Pero es como si lo fuera. O sea, lo crió, lo llevó adelante, lo educó, lo quiso, pero no lo es. La posesión de Estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el del reconocimiento, obviamente, porque para algo lo tuvo, lo crió y lo quiso, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético. Más vale, tiene otro padre y la está peleando también por él. Me robaste a mi pibe, vos lo criaste, pero siempre fue mío. Para acreditarlo se admiten toda clase de pruebas, recuerden, siempre amplísimo, y quien alegue lo contrario deberá probar la existencia de un vínculo genético. El otro, el que es el verdadero padre, que lo va a reclamar, tendrá que probar con un ADN que en realidad este hijo es mío. Resulta claro que la determinación de la filiación no surge de la posesión de Estado, obviamente, porque la posesión de Estado ¿a qué va a llevar con esta acción? A una sentencia. Y esta sentencia dictada en un proceso judicial donde quedará demostrado que verdaderamente es el papá. ¿Se entendió la de posesión de Estado? Es facilísimo, recuerden el ejemplo, es como si lo fuera, pero no lo es. Y recuerden que puede venir el verdadero papá, el verdadero progenitor, con una acción por el reconocimiento de la paternidad. Recuerden lo de la prueba genética, lo de la amplitud de las pruebas. Y Jazmín, recordá por favor quién es activa, quién tiene la legitimación activa y quién tiene la legitimación pasiva. Vamos a la 4, a la presunción en caso de convivencia. Vanessa se ríe porque tendrá algún caso de alguna amiga que le contó. Vive con el señor y presumo que es de él. Ojo, no siempre, no siempre. Pero bueno, pero los míos, los tuyos y los nuestros. Entonces hay una presunción de convivencia. Cuando digo que hay una presunción, la palabra presunción se refiere a que se presume que es de él, pero puede no serlo. Vanessa se ríe, pero sí, puede no serlo. Puede ser de una persona que tuvo una relación extramatrimonial o extraconvencional o extrapareja con otra persona y de repente está embarazada y el papá nunca lo sabe. Sí sabe que está embarazada porque también sabía lo del repollo. Lo que no sabe es que no es de él. Entonces me dirá la amiga Vanessa, ¿y cómo se da cuenta? Hay veces que no se dan cuenta jamás. Hay veces que se dan cuenta porque lamentablemente quien metió la pata es muy distinto a mí. Entonces, ¿de dónde salió? Se ríe Manuel y se acuerda del amigo de WhatsApp. Pero bueno, nada, pero puede ser que venga por otro lado. Entonces ya ahí la presunción se acaba. Ya tengo la certeza. Bueno, lo tendré también que comprobar de la misma manera. La convivencia con la madre durante la época de la concepción, de acuerdo con lo previsto, lo que va a leer Dalma en un rato, el 585, hace presumir que el vínculo filial con su conviviente, salvo oposición fundada, puede pasar que la madre durante la época de la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto oposición fundada, ya se lo dije. Explican dos amigos. ¿Podría interponer esta exceptio plurium concubenium, como dice el amigo Bosset? No sé, acá le ponemos presunción en caso de convivencia. Por la cual, sin negar la unión convivencial, invoca que la madre ha mantenido relaciones sexuales con otras personas, acá es más generoso, pone con otras, yo dije otra, pero otras personas durante el periodo de la concepción,
Esta disposición adquiere relevancia cuando la persona se niega a realizar la prueba genética, ya que si se efectúa el estudio, la excepción pierde su razón de ser. Y entonces Vanessa, que se reía, ¿saben por qué se reía? Porque Vanessa ya sabía que no era de él. Ella sí lo sabía. Por eso se negaba al ADN. Por eso le daba la vuelta, porque sabía que el resultado iba a ser positivo. No era hijo de su marido o de su conviviente. Y entonces el doctrinario es más amplio. Y ahora me voy del caso de Vanessa, porque sí sabe que no es del conviviente, pero Ayelén no sabe de quién es. Y Ayelén se sonroja y mira para abajo como diciendo, ¿puede ser? Sí, bienvenido al planeta la Tierra. Sí, claro que puede ser. Para eso es la prueba genética. Entonces me dice Guillermo, ¿y pasa? Sí, pasa. Claro que pasa. Entonces yo dije otra, a propósito, tuvo relaciones con otras personas. Ella también, sin ningún tipo de intención, sabe quién es el papá. Más allá del chiste y más allá de la broma, para que les quede el ejemplo, pasa y es una situación que no está buena que pase, porque la madre también, en serio, quiere saber quién es, en algún momento quiere saber quién es el papá. Recuerden esto de que puede ser una nena, que puede ser una chica, que se equivocó, que le pudo haber pasado algo. Recuerden que hay otros factores, recuerden que pudo haber sido en su momento abusada. Pónganlo en el contexto que lo quieran poner. Como el otro día veíamos un caso en un curso de capacitación, que la chica denunciaba con todo la vergüenza del mundo, que estaba tan borracha que no sabía ni quién era. Sabía que había tenido relaciones, pero ella misma decía, estaba tan borracha que no me acuerdo. Entonces ahora las caras son más de preocupación. ¿Pasa? Sí, chicos, pasa un montón. Pasan más de lo que ustedes creen que pasa. Entonces, esa chica, que en definitiva muchas veces es una nena, debería tener el derecho, la posibilidad. Bueno, sí, claro, obvio. Por eso esto de las acciones, porque todos nos podemos equivocar. Y yo no estoy levantando un juicio de valor, simplemente estoy poniendo sobre el tapete a ustedes, que dentro de poco van a ser mis colegas, problemas que le pueden pasar. Y ustedes van a decir, ¿y en serio no sabes quién es el papá? No, no lo sé. Y ya la risa pasa a modo de preocupación. ¿Se entendió? Entonces, el demandado podría interponer esta acción por la cual, sin negar la unión convivencial, no está negando que está casada o que tiene una unión convivencial, invoca que la madre ha mantenido relaciones sexuales con otras personas durante el periodo de la concepción. Esta disposición adquiere relevancia cuando la persona se niegue a realizar las pruebas genéticas. Y ahí usted me va a decir, ¿y cómo termina eso? Termina en el 99,9 de los casos mal. O sea, ahí atrás hay el divorcio y después lo que saben ustedes de alimento y después están las restricciones de acercamiento y después están los abusos. Termina mal. No siempre. Muchas veces la otra parte entiende y la cosa se puede recomponer. Pero si no, pónganse en el status quo de un matrimonio que una de las partes se entera que ese hijo no es suyo. ¡Boom! Es un caos, pero muchas veces termina bien. Para que rija esta presunción es necesario demostrar que la concepción se produjo durante la vida en común, obviamente, porque si nosotros estamos conviviendo hace un mes y vos me venís con una panza así, yo ya me imagino que mío no es, o tal vez no tengo mucha suerte que lo sea. Deberá probarse entonces, obviamente, la unión convivencial con sus características propias, tales como la cohabitación, recuerden lo que era la cohabitación, que era habitar dentro de una misma unidad, y recuerden lo que era la convivencia o la habitación, que el tipo podía estar trabajando en Buenos Aires, les di un montón de ejemplos.
propias tales como la permanencia, la estabilidad, entre otras. La filiación en ese caso quedará determinada siempre por una sentencia judicial. ¿Se entendió? Léeme el articulito, Dalma, dale, el 585. Convivencia. La convivencia de la madre durante la época de la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto oposición fundada. ¿Se entendió? Es fácil. 5. ¿Cómo vamos con el tiempo? Re bien. Reclamo alimentario anterior al reconocimiento. Después, Dalmita va a leer el 586. Reclamo alimentario anterior al reconocimiento. Ahí van a ver un poco lo que nosotros veíamos transitando de este camino de derecho de las familias, en cuál es el más vulnerado, cuál es la persona más vulnerada. Bueno, acá ni siquiera tengo el Estado, pero este pibe tiene la necesidad de comer, de vestirse, de educarse, de tener un techo. Durante el proceso de reclamación de la afiliación, o incluso antes de su inicio, el juez puede fijar alimentos. De esto se trata. ¿Cómo van a ser? Provisorios. Contra el presunto progenitor, de conformidad a lo establecido en el título 6 del libro 2, que habla lo que ya vimos, que eran de los alimentos. Es decir, ¿puede solicitarse una prestación alimentaria para hijos aún no reconocidos? Sí, Dalma, sí, Manuel, sí, Jazmín. Sumado a esto, entiende que la petición podría incoarse contra los abuelos, porque recuerden que también puede ir más arriba. Y recuerden que esa acción puede ser como, mi amiga Yelén, subsidiaria. Entonces, Guillermo, recordá el principio de economía procesal y de celeridad en el derecho. Puedo subsidiariamente iniciar esta acción contra el posible progenitor, y mirá cómo aquí arriba me voy, contra los padres de este posible progenitor. Y vos me vas a decir que sí son más lejanos, claro, porque todavía no sé si es el padre, menos voy a saber si son los abuelos. Ahora, lo voy a saber inmediatamente cuando descubra que sí es el padre. Por eso los alimentos son provisorios. Admite la posibilidad del reclamo alimentario a favor de los hijos no reconocidos, incluso antes de haberse promovido el juicio de filiación, es lo que dispone la norma. El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Recuerden que son provisorios. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios, el juez debe establecer un plazo para promover dicha acción. Esto es al revés. Voy con alimentos primero y no tengo la filiación. Bueno, el juez va a tener que promover un plazo para hacer la acción de filiación, porque no pueden quedar in eternum. Porque si no, estos alimentos, ¿qué no serían, Jimena? Provisorios. Entonces le va a dar un tope, le va a decir, usted bajo apercibimiento de cesar la cuota alimentaria mientras esa carga esté incumplida. Asimismo, el artículo 665 permite que la mujer embarazada, les repito, como les dije antes, todavía no nació, reclame alimentos al presunto progenitor. Ella cree quién es el papá, debiendo acreditar sumariamente la filiación alegada. Si bien dicho reclamo corresponde a la mujer, no hay dudas, y ninguna duda, que se realiza a favor de quién, de su hijo, ¿no? Aunque sea por nacer. ¿Se cometen abusos? Muchas veces. ¿Se cometen injusticias? Sí, algunas también. Bueno, para eso está el derecho. La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación. Recuerden lo de los alimentos, recuerden que puede estar embarazada, recuerden que hay un plazo, recuerden que se puede iniciar alimentos y después filiación, y recuerden que es una acción que está en pos del más damnificado, del más vulnerable, porque ese, en definitiva, es el quantum del alimento. ¿Se entendió la quinta? Profe, si esa presunción después se desvirtúa en el juicio de filiación y resulta que ese presunto progenitor no lo es, ¿tiene alguna acción de repetición contra el verdadero o un daños y perjuicios por el desembolso de dinero que hizo en alimentos cuando no le correspondía? Recuerden, excelente pregunta, Dalma, hoy estás enfocadísima, no sé si son los auriculares nuevos, pero hoy estás enfocadísima. Recuerden lo que yo hablé de la acción de repetición.
tendrá una acción de repetición contra el que debería de haberlos pagado y no los pagó porque era el presunto y no fue la acción contra él. Pero nunca contra quién. Sí, Jimena, lo sabés. ¿Contra el que lo recibió? Claro. Porque esos alimentos ya fueron percibidos por este que está más damnificado. Otro daño le voy a hacer. Encima que no sabe quién es el padre, tiene que devolver alimento. ¿Me siguen? Bueno, por eso la repetición contra el que debería de. Pero ahí habrá que meter otra acción de filiación. Sí, Dalma, porque también tenemos que saber quién era. Entonces Manuel me dice, se ríe como diciendo, primero decime quién que soy yo para que te los pague. Sí, obvio. Pero si es Manuel, va a tener esa acción. ¿Se entendió la pregunta de Dalma? Nazarena, hoy que estás en modo mute, ¿sí? Bien. Daños y perjuicios derivados de la falta de reconocimiento. No se lo reconoció. Entonces hay una acción de daños y perjuicios. Recuerden, en este segmento que nos lleva a Me transformo en abogado hoy, recuerden cuando hablábamos de la compensación económica, si eran daños y perjuicios y sus diferencias, si eran alimentos o no. Bueno, en este caso sí existe la posibilidad de, comprobado el daño y perjuicio, de seguir con una acción adelante. Entonces recuerden que para llevar adelante una acción de daños y perjuicios, yo voy a tener que probar ese nexo causal. O sea que principalmente es el daño. Para que se configure es necesario que se cumplan los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, y quiero que anoten, porque ya lo vimos, que el hecho sea antijurídico, que exista factor de atribución, que haya un verdadero daño y que ese daño tenga una relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el daño ocasionado. O sea, en el de no reconocerte y lo que yo te produje por no haberte reconocido. Entonces me van a preguntar, ¿y cómo? ¿Es difícil? Y sí, lograr ese quantum es difícil, pero si me hubieras reconocido y vos atrás tuyo habría una fortuna importante, yo tal vez hubiera ido en un mejor colegio, hubiera tenido una mejor educación, o me comprabas el caballo para saltar. Pero bueno, entonces ahora me va a preguntar Nazaré, ¿y hay abusos? Y sí. ¿Y se persigue un orden pecuniario? Y sí, porque es un daños y perjuicio. Pero en definitiva, como les dije tantísimas veces, acá no se paga ni el despecho, ni el desamor. Bueno, en definitiva es plata. Porque lo que reconoce esta acción se deviene en algo pecuniario, que se llama dinero, más allá que pueda tener algún otro tipo de compensación. En la falta de reconocimiento de un hijo existe un acto contrario a la ley, obviamente, por eso ahí es antijurídico, ya que la persona que a sabiendas tiene un hijo no lo reconoce, está actuando en contra del derecho. Cuando lo sabe, está actuando en contra del derecho. Ojo que muchas veces este papá, para poner el ejemplo burdo, tampoco lo sabe. Tampoco lo sabía, tampoco se enteró, y nunca nadie se lo dijo. Y a los 3 o 4 años que va la nena con el de la mano con Vanessa, le toca el timbre. Y le dice, hola, Joscola, ¿cómo andás? De Dalma, 1000 años que no te veía. 1000 años no, 4. Esta nena es tuya, campeón del mundo. What? Dice Manuel. Mía, tenés razón, es re parecida. Sí, es tuya, campeón. No sabía. ¿Pasa? Claro que pasa. Y pasa más seguido de lo que creen. En la falta de reconocimiento de un hijo existe un acto contrario a la ley, ya que la persona que a sabiendas que tiene un hijo no lo reconoce, está actuando en contra del derecho. Se lo dije recién. Si se desconocía la paternidad o se tenían motivos fundados para dudar de ella, no procedería el reclamo. O sea, Manuel, vos no pagás ahí, porque no sabías nada. Y de verdad, si sabías, lo hubieras reconocido o no, no lo sé. Pero no, ni siquiera tuviste ese derecho. Esta situación ocasiona un daño al niño, obvio, que puede ser material, pérdida del derecho alimentario o hereditario, y moral. Ahí ya nos metemos en algo más delicado.
Moral, porque falta de un vínculo afectivo filial, violación del derecho de la identidad, que es punible, pero lo de falta del vínculo afectivo, déjenme dudarlo, siempre va a ser un tema de controversia. Es indudable la relación entre el no reconocimiento y el daño causado. Es necesario aclarar que lo resarcible no es el desamor, como les dije, ni el capricho, ni nada, la justicia eso no lo paga, sino el incumplimiento del deber jurídico que ocasionó un daño. ¿Cuál fue el daño? No reconocerlo. ¿Fue antijurídico? Sí, sabía que era el padre y no lo reconocí. Antiguamente en el derecho de familia no se admitía ningún tipo de indemnización, ténganlo en cuenta, por daños, no se admitía. En la actualidad, en virtud de la igualdad entre los miembros de la familia y la autonomía de cada persona que la integra, nadie duda en que debe admitirse esta reparación. Obviamente lo transporta a un acto de igualdad. Doctor. Sí, ¿quién habla? Yo. La muteada. Me Tengo una extrañaba, consulta. me extrañaba. Conozco un caso en particular, entonces por eso pregunto lo puntual. ¿Hasta qué edad el niño puede realizar ese reclamo por daños y perjuicios? O si después de alcanzada la mayoría de edad tiene un plazo de prescripción. Ahora lo vamos a ver, pero tiene, en algún momento se le puso un plazo como a la responsabilidad extracontractual, que son de 2 años. Pero ahora lo vamos a ver. ¿Que alcanza la mayoría de edad? Claro, ahora lo vamos a ver y yo te lo voy a comentar. Lee el 587, Dalmi. Reparación del daño causado. El daño causado al hijo por falta de reconocimiento es reparable, reunidos los requisitos previstos en el capítulo 1 del título 5 del libro 3 de este código. El legitimado activo, acordate Dalma, para reclamar estos daños derivados del no reconocimiento, obviamente, ¿quién es? El hijo. El legitimado pasivo es quien omitió reconocerlo o quien tengo la certeza de quien omitió reconocerlo. La cuantificación del daño se evaluará en cada caso concreto de acuerdo con la edad, la escuela a la que concurre, relaciones con otros familiares, etc. A los fines de que prospere la acción, acordate NASA, es necesario que previamente se haya dictado sentencia favorable en juicio de ¿qué? De reclamación de Estado. Yo ahora sí sé que fuiste vos y nunca me reconociste. Por eso estoy peleando atrás de esto. Sin embargo, ambas acciones podrían acumularse, obvio, por este principio de celeridad en el derecho, tramitando el reclamo por los daños ocasionados en el fuero de familia. Esta posibilidad responde a cuestiones de economía procesal, acordate Guillermo, principio de economía procesal y de celeridad en el derecho. La doctrina discute si el hijo puede iniciar la acción, Nazaret Jiménez, en todo tiempo, o si tiene un plazo de prescripción. ¿Por qué no te lo contesté antes? ¿Por qué esto los que saben, los que la tienen lunga, están discutiéndolo? La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que debería aplicarse en el término de 2 años fijados por la responsabilidad extracontractual, que fue a lo que me limité a decirte yo, que es lo fáctico. Computado a partir de la sentencia firme, ahí te repito, desde que me dijo que yo me emplazaba en ese estado que no tenía reconocido. El Código Unificado, este plazo se ha ampliado a 3 años. 2 de la responsabilidad extracontractual y el Código en el artículo 2562 lo amplió a 3 años. No te contesté porque quería hacer este impasse de por qué se llegó a esto. Porque nada se dijo en un primer momento. Por eso se lo asimiló a la responsabilidad extracontractual, que son de 2 años. Y después se amplió a 3. Se terminó. Por fin, ¿no? Vanessa, que no da más, apoya su puño en el mentón, como diciendo, hasta acá llegué. Bueno, ¿se entendió? Sin audio las quiero ahora, o por lo menos, Guillermo, haceme así, mirá. O, no, o haceme así. ¿Se entendió? Bien. ¿Entendieron?
Lo que les queda Sí, por Cami. ver en la próxima son las de impugnación, es impugnar un estado, que no sé quién las va a dar, no me acuerdo ahora, me parece que las va a dar Isabel Sinagra. Pero obviamente las van a tener. Algunos tips para ustedes que ahora somos pocos y estamos como en living, o yo estoy como en el living de vuestras casas y ustedes como en el altillo de la mía. Recuerden, o la experiencia de haber pasado por el examen, que generalmente se redunda en los temas en que se dan, ¿no? Se hizo mucho hincapié en las primeras bolillas, porque la doctora Casals le gusta tomar las primeras bolillas, y se fue mucho con el proceso, con la administración de justicia, con el foro de familia. Bueno, entonces, recuerden que tiene ese hilo conductor. Entonces me pregunta Jimena, ¿y usted qué me está queriendo decir con esto? Que acciones de filiación se toman. Siempre. Se toman. Entonces, por eso me detuve, y por eso las separamos un poco, y me detuve un poco más en ir con cada una de ellas. Son 6 y se toman. ¿Se entendió? ¿Mm? Gracias por escucharme y por dejarse aburrir un rato, y perdonen por lo del repollo y la cigüeña, no cometeré lo mismo con ni Papá Noel, ni menos con el ratón Pérez. Les mando un beso y cuídense, y nos vemos creo que el miércoles que viene. Gracias. Gracias, Chao, profe. profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Profe.